Entonces vamos a empezar, ¿sí? Con la clase de hoy. Ya habíamos visto algunas opciones de introducción de columnas, habíamos visto algunas herramientas para editar las mismas. Hoy vamos a continuar con el botón por posición de columna. Antes, vamos a ir a la opción de obra, datos generales. Y vamos a ubicarnos en la opción de botón por posición, ¿sí? Que está al costado de acero, está este icono que dice por posición. Vamos a seleccionar esta opción y hoy vamos a ver esta partecita. Como les indicaba, el botón por posición de acero se subdivide o se organiza en función al tipo de elemento. En este caso vamos a empezar con los pilares. Acá tenemos la primera parte, el botón por posición de pilares, pantallas, muros y ménsulas. El botón por posición de pantallas y muros lo vamos a ver, bueno, en la clase de muros, ¿no? De muros y escaleras. Antes, en otras versiones, si no me equivoco, hay una, creo que hay un participante, ¿no? Que tiene una versión SPK 2012, ¿no? Tiene otra apariencia esta ventana. Tiene unos botones de color azul, ¿sí? Que vendrían a ser estos, más o menos similar a estos, que son para configurar tablas de armado, ¿sí? En este caso, bueno, ya a partir de la versión 2016-17, este botón ya no está, ¿sí? Se engloba en este botón amarillo. A ver, vamos a ver. A ver, me van a dar un minutito, me parece que todavía siguen ingresando los participantes. ¿Le puedo hacer una pregunta por el micrófono? Claro que sí, vamos a habilitarle el micrófono. Es Carlos Gabriel, ¿no? Creo que ya está activado o todavía no. Hola, hola, hola. Ingeniera, buenas tardes. Disculpe, mire, yo soy acá de Ecuador, pero aquí en el botón que yo pongo, el día de la clase 1, yo cambié en la parte de acción sísmica. Aló, hola, ¿sí me escucha? Sí, le escucho. Ya, puse en el botón de acción sísmica para la normativa ecuatoriana, pero sin embargo me sale cuando yo quiero configurar, yo pongo ya en la parte de aceptar y yo quiero ya con las normas de aquí, la norma, acá en Ecuador, como no hay las normas, acá nosotros hacemos con las normas colombianas, que son, bueno, la norma de este país es igual a la de Colombia, entonces yo quiero con esa, pero a lo que quiero yo ya aceptar, me bota el software de aquí, de CIPECAC, me dice que no puedo porque no coinciden las normas del acero con las normas de la acción sísmica, ¿sí me explico? Entonces ¿cómo podría poner yo ahí en lo que es acción sísmica? ¿O qué pondría? Yo puse ese día, con datos generales, creo que hay una opción, ahorita se me quedó aquí. Hay una opción que dice método general. Esa puse yo, no sé si pase algo o está bien esa. Ah, ya. Lo que le ha sucedido es esto, mire, a ver, yo voy a cerrar esta ventana. Muchas gracias ahorita voy a poner en mute para escuchar. Ya, bueno. A ver, en la ventana de datos generales, por ejemplo, supongamos, ¿no? Estamos con la normativa ACI, ¿no? En su caso, la normativa ecuatoriana, si no me equivoco, ¿no? De hormigón. En la acción sísmica, por ejemplo, si activamos acción sísmica, ¿no? A ver, vamos a activar. Acá, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que vamos a utilizar un espectro o los datos de Perú, ¿no? Acá, Perú, le vamos a indicar aceptar, ¿no? Aceptar y aceptar.
y acá le apareció este mensajito, ¿no? Que la norma de hormigón y de acciones sísmicas seleccionadas son incompatibles, ¿no? Esto porque el programa no nos permite mezclar normativas, ¿no? Tendríamos que hacer coincidir la normativa de hormigón con la normativa sísmica, ¿no? A ver, me van a dar un minutito por favor. Ahora sí, mil disculpas. Quiero hacerles una consulta antes de continuar con la clase. La anterior clase, el día miércoles, han habido algunos participantes que no han podido ingresar a la clase. O sea, intentan ingresar al Zoom y les apareciera como si no les aceptara. No sé si les ha pasado a algunos. Alejandro, Iván, ya. Ya, ok, entonces vamos a tener que revisar más esta parte. Ya, vamos a continuar entonces. Como nos indicaba su compañero, no le coinciden, bueno, el programa no nos permite mezclar normativas, ¿sí? La de hormigón tiene que ser la misma, ¿sí? O la del mismo país que la normativa sísmica, ¿no? Pero hay casos en los que, como su compañero también, en su país no tienen o no hay una normativa vigente de diseño sísmico. Entonces, en esos casos, para que el programa les deje ingresar datos, ¿no? Para que les deje calcular y modelar, no tendríamos que escoger una normativa de otro país, ¿no? Tendríamos que, acá en la opción de la selección de normas, tenemos que escoger el método general, tal cual como lo hizo su compañero, porque esa era su duda, ¿no? Que si era válido o no. Es válido, sí, es válido. Solamente en el método general, hay que adecuar, ¿sí? Los factores, los parámetros de cálculo, si por ejemplo van a hacer un diseño estático, ¿no? De fuerzas equivalentes, hay que adecuar todos los valores, ¿no? La aceleración para generar nuestro espectro de diseño, ¿no? El espectro se genera acá,
en la opción de crear, podemos crearnos un espectro nuevo, ¿no? A partir de los parámetros, los coeficientes de su zona, ¿no? Entonces, una vez que seleccionan este método general, ustedes van a poder ingresar, por ejemplo, acá le vamos a indicar aceptar, ¿no? Y aceptar. Entonces, bueno, acá ya les va a permitir ingresar al entorno principal de SIP. Ya, a ver, hoy hemos empezado la clase un poquito tarde, ¿sí? Si no me equivoco, ha sido a las 7:10. A ver, ¿qué más? Ya, les voy a pasar nuevamente el archivo, ¿sí? Para los que están pidiendo nuevamente. Ya les he pasado al Telegram también, podrían fijarse, ¿no? Al Telegram, pero les voy a pasar una vez más el archivo comprimido de la última clase. No sé si le ha quedado claro esa parte. Carlos, ¿no? Carlos era. Ya, ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a ir a la opción nuevamente de obra datos generales. Y vamos a ir al botón por posición de columnas. Acá, como les indicaba, está ordenado por tipo de elemento, ¿no? Y vamos a seleccionar este cuadrito amarillo, ¿no? Y acá tenemos las distintas opciones de configuración de columnas, ¿no? Está ordenado por tablas de armado, opciones de dimensionamiento y comprobación, disposiciones de armado, esfuerzos y planos, ¿no? Por ejemplo, en tablas de armado tenemos acá la primera opción, ¿no? De tablas de armado, de pilares en este caso, ¿no? Esta tabla, antes de empezar, vamos a ver una teoría breve, ¿sí? Acerca de los armados que vamos a configurar. Para eso les voy a compartir la diapositiva. Me van a confirmar, por favor, si la pueden ver. Aunque creo que no lo había activado. Ahora sí, ¿no? Ya. Vamos a configurar tablas de armado longitudinal y algunas opciones de estribado, ¿no? Inicialmente, bueno, ¿para qué nos sirve la armadura longitudinal en columnas, ¿no? Estamos viendo en las imágenes que la armadura longitudinal es la que está paralela al eje longitudinal de la columna, ¿no? En este caso, bueno, estas 4 barras longitudinales. Acá estamos viendo una vista en planta y estamos viendo 8 barras longitudinales, ¿no? Esta armadura longitudinal, ¿cuál es su objetivo? Es el de resistir los esfuerzos de tracción derivados de los esfuerzos de compresión, ¿no? Como les indicaba, las columnas principalmente soportan esfuerzos de compresión, ¿no? Seguidamente, bueno, vamos a configurar también el armado transversal, ¿no? ¿Cuál es su objetivo o cuál es su función? Entre ellas está la función de confinar el hormigón de las columnas, de confinar las zonas de empalmes de las barras en tracción y compresión, de amarrar las barras, ¿no? Para evitar un pandeo, como en esta imagen estamos pudiendo ver, ¿no? Estamos viendo que está tratando de amarrar, ¿no? Estas barras longitudinales para evitar de alguna forma este pandeo que se produce, ¿no? Y de impedir la formación de fisuras localizadas, ¿no? Vamos a ver que el programa reconoce algunos tipos de estribos, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos generar nuestras combinaciones de armados, ¿no? Acá vamos a salir de la diapositiva
y vamos a volver al programa. ¿Sí? En esta ventana nosotros podemos configurar inicialmente los diámetros que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, tenemos acá para escoger los diámetros de las armaduras longitudinales y de los estribos. Esta nomenclatura es nomenclatura americana, ¿sí? Y está en función a la normativa que hemos seleccionado, ¿no? Lo podríamos configurar o cambiar si quisieran trabajar, por ejemplo, con nomenclatura en pulgadas, ¿no? Como lo habíamos visto, podemos cambiar acá, ¿sí? En la opción de tipo de acero en barras. Para entrar a esta ventana, creo que hay todavía la duda. Estamos en la ventana de datos generales. Tenemos la opción de acero, acá este botón por posición, ¿sí? Y acá vamos a configurar, por ejemplo, si quisieran trabajar con pulgadas, ¿no? y no con con números de barras, tenemos la opción de trabajar con acero Latinoamérica, ¿no? Acá pueden escoger, por ejemplo, de 75, que vendría a ser aproximadamente de 500 megapascales de resistencia, ¿no? Ya, un poquito más lento. Vamos a volver al botón por posición, ¿sí? Y vamos a ver en las tablas de armado de pilares. Acá vamos a ver que ya ha cambiado los diámetros que podríamos utilizar. ¿Sí? En este caso ya no está con numeración, ¿no? Hace rato nos aparecían las barras del número 4, del número 6, ¿no? En cambio, con esta opción de Latinoamérica nos aparecen las barras en pulgadas. Les voy a mostrar otra tabla de diámetros acá. ¿Sí? En la parte inferior estamos viendo la nomenclatura americana, ¿no? Como les indicaba, están numeradas, ¿no? La barra número 2, la barra número 3, la barra número 4. Son por octavos de pulgada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que la barra número 4, por ejemplo, ¿sí? La barra del número 4, la van a dividir entre 8. ¿Sí? Porque son numeraciones por octavos de pulgada. Una vez que dividimos, bueno, en pulgadas nos va a dar 1/2 de pulgada, ¿sí? Entonces la barra número 4 es equivalente a una barra de 1/2 de pulgada, ¿no? Y bueno, para convertirla a milímetros tendríamos que multiplicar por su equivalencia en milímetros, ¿no? Que vendría a ser una pulgada, ¿no? Son 25.4 milímetros, ¿no? Si multiplicamos, nos tendría que dar 12.7 milímetros, ¿sí? La barra número 4 equivale a 12.7 milímetros. Pero en Latinoamérica no estamos acostumbrados a trabajar con esta nomenclatura americana, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar con diámetros métricos, que son los de la tabla superior, ¿no? Donde trabajamos con barras de 6, de 8, de 10, de 12, de 20, ¿no? Entonces, vamos a configurar nuestras tablas para utilizar estos diámetros métricos. Para eso, acá vamos a borrar todos los dibujos. Y vamos a volver al programa. Ya. Vamos a ir a este botoncito. Tenemos acá en la parte derecha la opción de editar. ¿Sí? Lo podemos seleccionar editar. Y acá vamos a escoger con cuáles diámetros queremos trabajar, ¿sí? Estamos viendo que tenemos dos columnas. La primera es de barras longitudinales y la segunda es de barras transversales, ¿no? Que vendrían a ser nuestros estribos. En la primera vamos a ver que tenemos varias opciones para escoger, ¿no? Las barras en pulgadas. En este caso vamos a activar, ¿sí? Las que corresponden a los diámetros métricos, que vendría a ser, por ejemplo, la barra de 12, ¿no? Vendría a ser, por ejemplo, la barra de 16 milímetros,
la barra de 20, tenemos la barra de 25. Se van a poder fijar que en las distintas normas ya les establece, por ejemplo, el diámetro mínimo de una barra longitudinal para columnas, ¿no? Que, bueno, está de 12 milímetros, ¿no? Entonces, para considerar estos diámetros, tenemos que darle acá al costado un check, ¿no? De longitudinales, desactivar, por ejemplo, todas las que están con pulgadas, ¿no? Para que se les marque X, y vamos a seleccionar de 12, que sí se utilice. De 16 le podemos indicar acá también, de 20 y de 25. Ahora bien, ustedes pueden configurar la utilización en función al tipo de estructura que van a diseñar, ¿no? Por ejemplo, si va a ser una vivienda, ¿no? de 2 pisos, de 1 piso, entonces creo que por la barra de 25 no sería muy usual utilizarla, ¿no? Entonces lo podríamos stiquear, ¿no? Pero si vamos a diseñar o modelar estructuras más grandes, entonces tendríamos que activar, ¿no? Esta opción de barra de 25. Esto va a depender, ¿no? Mucho de lo que quieran realizar. En las opciones de los diámetros transversales que corresponden a nuestros estribos, podemos desactivar las barras que están en pulgadas, ¿no? Y activar, por ejemplo, de acuerdo al código ACI, que es con el que vamos a trabajar, ¿no? Está como diámetro mínimo diámetro de 10, ¿no? Diámetro de 10 milímetros para estribos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nuestra normativa nos permite trabajar con diámetros de 6 y de 8 milímetros, ¿no? Entonces, también lo podrán configurar, ¿no? Acá, bueno, vamos a activar el de diámetro 10 milímetros, ¿no? 10 milímetros. Y le vamos a indicar acá aceptar, ¿sí? Una vez que configuramos estos diámetros, ya en la parte superior nos aparece, ¿no? Cuáles son los diámetros que se van a utilizar y a partir de los cuales se van a generar nuestras combinaciones de armado. En la parte inferior tenemos algunas configuraciones de armados longitudinales y en la parte final ya tenemos la configuración de los estribos. En el apartado de armaduras longitudinales, tenemos la opción de configurar la separación libre mínima entre barras longitudinales. Es decir, acá está con 5 centímetros, ¿sí? Estas configuraciones que se están colocando, ¿sí? Ya les está, se podría decir, considerando en base a la normativa que han seleccionado, ¿no? Pero hay algunas opciones que ustedes pueden cambiar o que ustedes pueden variar en función a su criterio, ¿no? O en función a su experiencia en obra. Entonces, por ejemplo, digamos, para la separación libre mínima entre barras, ¿no? Nos estamos refiriendo, yo les voy a hacer acá un esquema, ¿no? Supongamos que estamos colocando barras en las esquinas, ¿no? Barras en las esquinas. Por ejemplo, acá una barra en las caras, ¿no? Esta separación, acá le estamos indicando al programa que esta separación como mínimo sea de 5 centímetros, ¿no? Como mínimo. Entonces, puede ser mayor, ¿no? De 5 centímetros. Tenemos la opción de indicarle al programa la separación máxima entre ejes de barra, ¿no? En este caso, acá me voy a hacer otro esquema donde vamos a colocar barras en las esquinas, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos, supongamos que esta sección es de 60, ¿no? De 60 centímetros. Acá le estamos indicando, ¿no? Que la separación máxima entre barras sea de 30 centímetros, ¿no? Entonces acá estamos viendo, bueno, que esta separación se supera los 30 centímetros, ¿no? Entonces el programa va a colocar seguramente otra barra para disminuir, ¿no? Para disminuir. De igual manera tenemos acá el lado mínimo del pilar a partir del cual va a colocar barras en las caras, ¿no? Y está con la opción de 25 centímetros. Esta opción, ¿a qué hace referencia? ¿No? Por ejemplo, supongamos que vamos a tener
una sección de 20 por 20, ¿sí? Una sección de 20 por 20 y se van a colocar 4 barras en las esquinas, ¿no? Que es el número de barras mínimo que está en la gran mayoría de los códigos de diseño, ¿no? Para barras longitudinales. Tiene que ser de 4, ¿no? Uno en cada esquina. Esto para secciones cuadradas, ¿no? Para este caso, si tenemos una sección de 20 por 20, ¿no? Acá le estamos indicando al programa que a partir de 25 sí coloque barras en las caras, ¿no? Entonces, en todas las combinaciones que se generen, para esta sección no va a colocar barras en las caras. Mientras que si, por ejemplo, tendríamos una sección de 30 por 30, ¿no? También vamos a colocar las 4 barras en las caras. Y el programa automáticamente va a colocar acá estas barras intermedias, ¿sí? En las caras, ¿no? Porque esta dimensión de 30 centímetros es mayor a los 25 centímetros que estamos indicándole en esta parte, ¿no? Entonces, automáticamente lo va a generar así. Aunque necesite, ¿no? Y aunque no necesite. Esto en cuanto a algunas separaciones entre barras, ¿no? Vamos a ver que también podemos configurar la cuantía geométrica mínima y la cuantía geométrica máxima. ¿Qué es la cuantía geométrica mínima? A ver si alguien me podría responder. La cuantía geométrica. ¿Nadie? No, no cuánto, sino el concepto. ¿Qué es teóricamente la cuantía geométrica? Ok, Waldo es el mínimo de área de acero necesario en la sección, es la cantidad de acero mínimo en función del área bruta, eso dice Diego. Alejandro es una cuantía mínima en sección de columna. Sí, ok, está muy bien. Se refiere a la sección entre área de acero respecto al área bruta. Sí, está muy bien. Ya. Acá les voy a mostrar otra diapositiva más, un poquito para reforzar el concepto. A ver, acá vamos a borrar todos los dibujos. Sí. Acá tenemos, bueno, el concepto de cuantía geométrica que, como lo dijeron ustedes, es la relación entre el área de acero respecto al área bruta de hormigón en una sección transversal. En este caso, bueno, para una columna rectangular o podría ser una columna cuadrada, viene dado por esta expresión. Vamos a ver, ¿sí? Algunos valores de estas cuantías, ¿no? Con las que trabajan las distintas normativas, ¿sí? Vamos a ver que de una a otra norma varía, ¿no? Varía. Vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a cerrar. Por ejemplo, acá en la imagen estamos viendo de la normativa E060, ¿no? La normativa de Perú, la de concreto armado. Tenemos acá en su sección 10.16.86, ¿no? Donde nos indica que la cuantía de barras longitudinales tienen que estar entre, bueno, en porcentaje 1%, ¿no? Acá, y 6%, ¿sí? Del área de hormigón, ¿no? Acá vamos a colocar área de hormigón. Esto es para Perú, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, tenemos para, esto es para la normativa ACI, ¿no? Que es, bueno, con la ACI 319 estamos viendo que en este caso varía, ¿no? Tiene la limitación de 1%, ¿sí?
y su límite máximo es de 8%, ¿no? Esto para la CI. Estamos viendo que ya está variando, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá para el reglamento argentino, ¿no? Tenemos los mismos valores, ¿no? Entre 1 y 8%. ¿no? Vamos a ver, tenemos acá de Bolivia, ¿sí? Para la nueva normativa, la NB 1225001. De igual manera tenemos, ¿no? Entre 1% y 8%. ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Acá nos está indicando si la estructura está sometida a acción sísmica, se debe cumplir ¿qué? ¿no? Estos valores. Pero para el caso de Bolivia también tenemos, por ejemplo, vamos a buscar. Vamos a borrar los dibujos. Acá, ¿sí? Esto para el caso de Bolivia, ¿no? Acá nos indica que tenemos otros límites, ¿no? En este caso, 6 por 1000, ya no 6%, ¿no? Vendría a ser nuestro límite inferior, que está cambiando, ¿no? Esta nueva limitante es para diseños que no contemplan sismo, ¿sí? Entonces, no tendríamos que confundirnos, ¿no? Acá se ha cambiado el 1% por el 6 por 1000, ¿no? En cuanto a cuantía geométrica mínima. Por ejemplo, podemos ver, una última norma. Ya hemos visto la argentina, por ejemplo, la ecuatoriana, ¿no? La norma ecuatoriana, NEC, ecuatoriana de la construcción. En este caso tenemos entre 1% y 3%, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay, entre norma y norma, hay variaciones de este valor. ¿no? Vamos a volver al programa. Y en este caso, como hemos seleccionado la normativa americana entre 1 y 8%, se están colocando estos valores automáticamente. Y si ustedes leen los comentarios, ¿no? Al costado, les recomienda que este valor lo bajemos hasta 4%. ¿no? Pero ustedes, en función a su criterio, pueden bajarlo más. ¿no? No debemos olvidar que netamente el material que más resiste compresión es el hormigón, no es el acero. El acero resiste más que todo tracciones. Entonces no nos convendría aumentar mucho este valor máximo de cuantía geométrica máxima, ¿no? Esto para que no lo arme demasiado, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, se van a fijar, si lo dejan tal cual con 1 y 8%, sus secciones salen muy armadas, ¿sí? Salen demasiado con mucha armadura y eso no es conveniente, ¿no? Eso no es conveniente, como les indicaba, el que más resiste la compresión es el hormigón, ¿no? Es la sección de hormigón. Entonces, para este caso, ¿no? Aunque nos permita armar hasta 8%, lo vamos a bajar, ¿sí? Vamos a bajar este valor a 3%, ¿sí? A 3%, acá le podemos indicar 3. ¿no? Como les indicaba, pueden decidir, ¿no? En función a su experiencia, cómo ir colocando estos valores. Vamos a ver, sí que en la configuración de los armados longitudinales podemos generar acá en la parte inferior en función a las barras que se vayan a colocar en las esquinas, ¿sí? Y en función a esas barras se puede configurar las barras que se van a colocar en las caras. ¿no? Entonces, vamos a indicarle que, por ejemplo, si va a colocar barras de 12 en las esquinas, ¿no? En las caras puede colocar, por ejemplo, barras de 12, ¿sí? Como recomendación, ¿no? Y también lo pueden consultar en las distintas bibliografías, las barras en las esquinas, acá por ejemplo vamos a dibujar, acá tenemos 4 barras, ¿no? 4 barras. Las barras que se van a colocar en las caras no pueden tener el diámetro o un diámetro mayor al diámetro que se coloque en las esquinas. ¿no? Es por eso que estamos activando acá para para armados en las esquinas de 12,
que el diámetro en las caras sea de 12, ¿no? Y estas opciones de 16, 20 y 25 están desactivadas, ¿no? De la misma forma, para barras en las esquinas de 16, le podemos indicar que coloque en las caras barras de 12 y barras de 16 como máximo, ¿no? Las opciones de 20 y de 25 las desactivamos. En la opción de barras de 20, ¿no? De la misma forma, le podemos indicar que sí coloque de 12, de 16 y de 20 como máximo, ¿no? Y en las barras de 25, bueno, ya le podríamos indicar que coloque barras en las caras de 16, de 20, de 25, por ejemplo. De 12, ¿por qué no? Bueno, esto para que no haya tanta diferencia, ¿no? Entre barras de 25 y barras en las caras de 12, es como, es mucha la diferencia entre diámetros, ¿no? Entonces, por eso no estamos activando esta opción, ¿sí? Esto en cuanto a los armados longitudinales. Acá en la parte derecha tenemos para configurar la separación máxima de estribos, ¿no? Y se van a fijar que también tenemos el diámetro utilizable de estribo. Solo está la opción de 10 milímetros, que es lo que hemos configurado acá en la parte superior, ¿no? De diámetros utilizables. Si, por ejemplo, lo cambiamos, ¿sí? Le vamos a indicar que los estribos le activemos de diámetro 8, ¿sí? Como ejemplo, vamos a ver que acá la tabla se actualiza y ya nos aparecen dos columnas, ¿no? Que podemos utilizar de diámetro 8 y de diámetro 10. Entonces vamos a volver a la anterior configuración y le vamos a indicar que no utilice de 8 y solamente de 10. Y le vamos a indicar a aceptar. Acá vamos a ver que en la separación máxima de estribos también se pueden fijar las recomendaciones de las distintas normativas, ¿no? Por lo general no pasa de 30 esta separación máxima, ¿no? Incluso hay algunas normas que restringen más esta separación a 25, ¿no? O si, por ejemplo, por decisión suya lo quisieran bajar, entonces se le puede colocar, ¿no? Por ejemplo, que sea una separación máxima de 20, ¿no? Entonces le podemos indicar acá en todas las opciones, ¿no? Acá 20 y 20, ¿no? Acá lo podemos cambiar. Y acá vamos a activar, ¿no? Que en todas las opciones utilice diámetros de 10, ¿no? Como diámetro de estribado. Vamos a ver que al costado también tenemos algunas limitaciones dimensionales, ¿sí? Es decir, nosotros podemos, ya sea por la experiencia, ¿no? Supongamos que vamos a diseñar una vivienda y vamos a, sabemos ya, ¿no? Que no se van a utilizar secciones mayores, por ejemplo, de 30 centímetros, ¿no? Entonces le podríamos indicar que solamente se usen armados en las esquinas de 12 para diámetros mínimos, dimensiones mínimas de columna de 20 centímetros, ¿no? Puede ser el B mínimo 20 centímetros. Y el B máximo le podemos indicar que, por ejemplo, como máximo sea 30 centímetros, ¿sí? Que solo use barras de 12, ¿no? Ya para las secciones mayores se puede utilizar estas otras combinaciones, ¿no? Acá se van a fijar que si no configuran esa parte, el B mínimo que considera es de 0 y el B máximo de ancho de columna es de 1000, ¿no? 1000 centímetros. Entonces, este es se podría decir un rango abierto, ¿no? Es decir, para que utilice estos armados, ¿no? Para cualquier sección, ¿sí? Para cualquier, para 35, para 40, para 25, ¿no? En cambio, acá la primera opción que hemos configurado solamente va a utilizar para secciones de mínimo 20 centímetros y máximo de 30 centímetros, ¿no? Entonces pueden configurar también esta parte. ¿Les ha quedado claro cómo configurar estas combinaciones de pilares rectangulares?
Este lado B, el B mínimo va a tomar el lado menor, ¿no? El lado menor. Y el B máximo va a tomar el lado mayor. Diego. Ya, me parece que no hay más consultas, entonces vamos a continuar. Acá hemos configurado pilares rectangulares, ¿no? Vamos a ver que tenemos al costado otra pestaña para configurar pilares circulares. Esta opción de pilares circulares, a diferencia de los pilares rectangulares, no nos permite mezclar diámetros, ¿sí? Es decir, antes en la sección rectangular colocábamos, por ejemplo, barras de 12, supongamos barras de 16 en las esquinas. Y supongamos que le colocábamos en las caras de 12. Entonces teníamos 2 diámetros. Mientras que en las secciones circulares solamente podemos colocar un diámetro para barras longitudinales, ¿no? Pueden ser de 12, pueden ser de 16, pueden ser de 20 o de 25, ¿no? Y como mínimo, bueno, 6 barras, ¿no? Que también lo pueden corroborar las distintas normas, ¿no? Acá estamos, bueno, vamos a configurar únicamente separación máxima de estribos, ¿sí? Separación máxima de estribos en función a los diámetros longitudinales. Y de igual manera tenemos límites dimensionales de diámetro mínimo y diámetro máximo de las secciones, ¿no? Acá podríamos indicarle, por ejemplo, que solo use barras de 12 en columnas circulares de diámetro mínimo 20 hasta un diámetro máximo de 30, ¿no? Por ejemplo. Y podemos dejar las demás opciones abiertas, ¿no? O mantener, ¿no? Le podemos colocar de 0 y de 1000 para que coloque a cualquier sección, ¿no? En este caso vamos a restringir también esta separación máxima. Le podemos colocar, por ejemplo, de 25, ¿no? Acá, de 25. 25, 25, igual acá también. Y activamos, ¿no? Que para pilares circulares utilice estribos de diámetro 10, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se han olvidado de configurar la parte de pilares circulares, acá lo dejan así, digamos. Cuando le demos en aceptar, el programa no nos va a aceptar la configuración, ¿no? Les va a indicar que vayan a configurar acá y que activen el estribado, ¿no? El estribado de pilares circulares. Una vez que ya hemos configurado los pilares rectangulares y los pilares circulares, podemos configurar ahora los estribos. Acá tenemos una separación libre mínima entre barras, ¿sí? Esta separación de 5 centímetros que ustedes ven acá es la separación, acá vamos a hacer una columna, ¿sí? Y supongamos que estos son los estribos que vamos a colocar, ¿sí? Esta separación S mínima es de 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros. Acá lo podríamos cambiar, ¿no? Si no lo quisieran tan juntos los estribos, le podríamos indicar que la separación mínima sea de 10, ¿no? Siempre y cuando fijándonos, ¿no? Fijándonos en las recomendaciones de las normativas. ¿Cómo toma el programa la separación del modelo longitudinal en columnas circulares de barra a barra? La opción, ¿sí? Por ejemplo, de columnas circulares, acá, la única opción que tenemos para configurar la separación libre mínima entre barras es en esta parte, ¿sí? Entonces, el programa va a configurar de la misma forma, ¿sí? Si, por ejemplo, en este caso, bueno, lo mínimo es 6, ¿no? Lo mínimo son 6 barras, entonces, si está sobrepasando esta distancia, los 30 centímetros que hemos colocado, entonces va a aumentar una barra más, ¿no? Ya. Vamos a ver que acá tenemos, por ejemplo, otra opción más a configurar.
Acá nos indica el diámetro del estribo secundario siempre es igual al del principal, ¿no? El estribo principal, por lo general, es el más grande, ¿sí? Es el que tiene más longitud, es el estribo perimetral, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos acá una sección, digamos, acá tenemos su estribado, ¿sí? Y se han dispuesto, digamos, estribos en ramas, ¿no? Que puede ser una rama S, ¿no? O una rama abierta, ¿no? Este estribo de color rojo que estoy dibujando es un estribo secundario, ¿sí? Porque el programa reconoce como estribo principal al estribo más grande, ¿sí? Entonces, acá estamos activando que el diámetro del estribo secundario, es decir, de esta rama, sea igual al diámetro del principal, ¿no? En este caso, ambos van a tener, por ejemplo, diámetro 10, ¿no? Diámetro 10. Vamos a ver que dentro de las configuraciones de estribado tenemos acá esta opción de disposición de estribos. Y en la disposición de estribos vamos a poder seleccionar inicialmente qué tipo de rama se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá estas 4 opciones. Esta rama en S, tenemos esta rama recta con patilla 135 grados, tenemos esta rama recta con patilla 180 grados y esta rama cerrada, ¿no? Entonces, le podemos indicar, por ejemplo, que utilice esta rama con patilla 180 grados, ¿no? Y de igual manera podemos configurar para secciones rectangulares y para secciones circulares, ¿no? Que es un poquito más corto, ¿no? En las opciones rectangulares, en las secciones rectangulares tenemos 3 opciones a configurar, ¿no? El arrastramiento de barras longitudinales, el estribado principal, aunque era como les indicaba, el estribo más grande o el estribo perimetral, y el estribado secundario, ¿no? Que son los estribos en forma de rama, ¿no? Entonces, vamos a ver que para la primera opción de arrastramiento de barras longitudinales, le estamos indicando al programa indicar el número mínimo de barras longitudinales que deben estar atadas por ramos de estribos. ¿Sí? Nosotros vamos a indicar el número mínimo que se va a atar, ¿no? En este caso, acá vamos a ver, tenemos estas opciones, ¿no? De atar todas las barras longitudinales, de atar al menos una de cada 2, una de cada 3, una de cada 4 y una de cada 5, ¿sí? Si tuvieran dudas de estas opciones, tenemos acá en la parte derecha un botón de ayuda. Este botón de ayuda, ustedes van a poder ver, por ejemplo, tenemos la primera opción que era atar todas las barras, ¿sí? Estamos viendo que todas las barras longitudinales se están atando con estas ramas, ¿no? Todas. La opción número 2 era atar una de cada 2, ¿no? Es decir, acá, por ejemplo, tenemos acá una barra, 2 barras sin atar y la siguiente la está atando, ¿no? Pasan 2, ¿no? Y la siguiente la ata, ¿no? Entonces, a esto se refiere con atar una barra de cada 2, ¿no? Tiene sus variantes, ¿no? Atar una barra de cada 3, ¿no? Que vendría a ser estas 3 sin atar y recién atará esta parte, ¿no? 1, 2, 3 sin atar y atará esta otra parte, ¿no? Entonces podemos escoger. Vamos a ver acá, tenemos, vamos a cerrar esta ventana. Y tenemos acá en la parte inferior una separación máxima entre una barra no atada y la siguiente barra atada, ¿no? SM. Acá, si se fijan, tenemos esta opción está bloqueada, ¿no? Y les indica 15 centímetros. Si activamos acá este check en la parte izquierda, podemos cambiar esta separación SM, ¿no? Y vamos a ver acá en el botón de ayuda a qué se refiere esta separación, ¿no? Podemos bajar y tenemos la última opción, donde estamos viendo que la distancia SM es esta distancia, ¿no? Entonces le podemos indicar, ¿no? En este caso el límite es de 15 centímetros, ¿no? Acá estamos viendo también una descripción, ¿no? De la separación máxima SM,
que puede haber entre una barra no arrastrada y la inmediata siguiente arrastrada por una rama, ¿no? Entonces podemos indicarle estas opciones también. Vamos a ver que, bueno, esta partecita lo voy a desactivar y acá en la parte central tenemos algunas configuraciones del estribado principal, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos dos opciones o dos criterios a seleccionar, ¿sí? En cuanto al estribado principal. Puede ser que el estribado principal utilice solo un cerco perimetral. Es decir, supongamos que tenemos una sección bastante grande, supongamos de 80, ¿sí? De 80 centímetros y acá le colocaremos de 40. Y vamos a repetir la misma sección acá en la parte inferior, ¿sí? También de 80 y de 40. La primera opción de utilizar un cerco perimetral como estribado principal va a generar un cerco perimetral, ¿no? En todo el contorno. Y supongamos, bueno, acá vamos a hacer nuestras barras longitudinales de esta forma. Entonces, los demás estribos van a ser, por ejemplo, estribos secundarios, ¿no? Supongamos ramas en ese, ¿no? Ahora, eso si activamos esta primera opción. Pero si activamos la segunda opción, ¿no? Que nos indica que el estribado principal va a permitir el uso de cercos solapados, ¿sí? Es decir, ya no vamos a generar un estribado en todo el contorno, sino que lo va a generar de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, hasta la mitad y acá otro hasta la mitad, ¿sí? Es decir, se están solapando, ¿no? Tenemos dos estribos principales. Entonces, a partir de la selección que ustedes escojan, por ejemplo, si escogemos la primera, estas opciones se bloquean, ¿no? Se desactivan. Pero si seleccionamos la segunda opción de cercos solapados, entonces acá le podemos indicar algunas relaciones dimensionales, ¿no? de estos cercos solapados, ¿no? Por ejemplo, la dimensión mínima del lado mayor del pilar, ¿no? La dimensión mínima. Entonces, a partir de esta dimensión ya va a poder colocar cercos solapados, ¿no? La dimensión máxima, es decir, de 150, es decir, hasta un máximo de 1.5 metros, va a poder colocar estos cercos solapados. El lado máximo de un cerco L está con 100 centímetros. Y esto también lo podemos ver en este botón de ayuda acá en la parte superior, ¿no? Vamos a seleccionar esta opción y vamos a ver que acá tenemos un esquema, ¿no? Donde le estamos indicando, esta es la dimensión L, ¿no? O la dimensión del cerco, de uno de los cercos solapados, ¿no? Que en este caso está con 100. Tenemos acá LS, ¿no? O LP, que también podemos configurar, ¿no? Acá vamos a cerrar y vamos a ver. LS es el solape mínimo entre cercos adyacentes, ¿no? Y LP es en porcentaje, ¿no? En porcentaje está este solape, ¿no? Acá podemos seleccionar y podemos ver, ¿no? Que tenemos estas opciones. Le vamos a indicar acá que seleccione que el estribado principal sea un cerco perimetral. Y en la parte del estribado secundario, ¿no? Que vendrían a ser las ramas, que también nos permite colocar estribos cerrados, ¿no? Porque no únicamente son ramas, podemos colocar estribos en rombo. A ver, les voy a mostrar acá unas imágenes de los tipos de estribos que podríamos colocar. A ver, acá vamos a borrar inicialmente todos los dibujos. Acá, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacerlo más grande. Y vamos a ver que dentro de los tipos de estribo que podemos colocar, le podemos indicar un estribo en rombo, que también puede ser considerado un estribo secundario, ¿no? Acá unos estribos cerrados más pequeños, ¿no? Como les estoy apuntando, ¿no?
Estos también pueden ser considerados estribos secundarios, ¿no? Acá tenemos otro más pequeñito al centro, acá tenemos las ramas en S, ¿no? Acá tenemos otros, ¿no? En forma de cruz, ¿no? Acá. Esos son los estribos secundarios, ¿no? Entonces, vamos a volver al programa. Y acá le podemos indicar, ¿no? Que puede permitir el uso de estribos secundarios cerrados cuando el estribado principal sea perimetral, ¿no? Esto podemos ir acá al botón de ayuda y a esto se refiere, ¿no? Tenemos un estribado perimetral y estos pequeñitos vienen a ser los estribados secundarios, ¿no? Le podríamos indicar acá el lado mínimo del cerco, ¿no? El lado mínimo del cerco que correspondería al lado B, ¿no? A esta dimensión B. De igual manera, el número máximo de barras que abarca cada estribo cerrado, ¿no? De los estribos pequeños, en este caso está con 3, ¿no? Entonces podemos volver acá y podemos ver que se refiere a este, ¿no? Está, se podría decir, atando estas 3 barras, ¿no? Si le cambiamos, por ejemplo, a 2 ese valor, estamos indicándole esta opción, ¿no? Que está atando solamente 2 barras. Acá podemos cerrar, ¿no? Y le podemos indicar acá que permita el uso de estribos secundarios con forma de rombo, ¿no? Que es lo que les mostraba hace un momento. A ver, vamos a activar acá el botón de ayuda. No, y en este caso no lo podríamos ver, ¿no? Pero les había mostrado, ¿no? Es este, ¿no? El estribo del rombo. Y acá también podemos indicarle, ¿no? La dimensión mínima del lado menor del pilar, ¿no? A partir de 40 ya puede colocar este estribo de rombo, ¿no? Y la dimensión máxima del lado mayor del pilar, ¿no? Hasta un máximo de 120. Entonces lo podemos dejar con estas opciones. A ver, vamos a ver las consultas. Estos estribos secundarios el programa los pone solo cuando la sección. No, cuando se requiere, Sergio. Y también cuando tenemos limitaciones dimensionales de normativa, ¿no? También. Y si coloca el programa, nosotros podemos modificarlo, es decir, si podemos modificar la distribución en caso de que, claro, se puede modificar, ¿no? Estas combinaciones que están, bueno, ya hemos configurado, ¿no? Las separaciones mínimas, los límites dimensionales de las secciones. De un momento vamos a ver las combinaciones que se han generado, ¿no? Y si ustedes lo ven muy excesivo, pueden eliminar algunas combinaciones, ¿no? Pueden borrarlo. El archivo está en el grupo de Telegram. Las diapositivas que les estoy mostrando no están en el grupo de Telegram. Se los voy a pasar al finalizar la clase. Ya, vamos a volver al programa. Acá vamos a borrar todos los dibujos. Una vez que ya hemos configurado, ¿no? Nuestras opciones de estribado, tenemos acá las opciones de estribos circulares, ¿sí? Estas ya, bueno, son más pocas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que permita el uso de ramas simples, ¿sí? Podemos ir acá hasta al botón de ayuda y a esto se refiere con el uso de ramas simples, ¿no? Acá tenemos está utilizando 2 ramas simples, ¿no? Acá podemos cerrar, a ver, vamos a cerrar y vamos a ver la opción de permitir el uso de estribos secundarios cerrados, ¿no? También vamos a activar acá el botón de ayuda y vendría a ser este segundo caso, ¿no? Los estribos cerrados en secciones circulares. Y tenemos acá la opción de permitir el uso de estribos secundarios en forma cuadrada, ¿no? En forma cuadrada, donde le indicamos el diámetro mínimo del pilar y el diámetro máximo del pilar, ¿no? Entonces podemos acá ir al botón de ayuda y ver que esta última opción es la opción de estribos de forma cuadrada, ¿no? Para secciones circulares, ¿no? Entonces
lo pueden activar o desactivar, ¿no? Acá vamos a ver, le vamos a indicar aceptar, ¿no? Una vez que ya han configurado. Y por último nos restaría ver las armaduras generadas, ¿no? Vamos a seleccionar ver las armaduras generadas. Y en esta parte vamos a ver que tenemos en función a las secciones que nos permite colocar CPK, ¿no? Secciones rectangulares, secciones circulares, ¿sí? Vamos a empezar con las rectangulares. Se van a fijar, bueno, en nuestro modelo hemos colocado columnas de 35 por 35, ¿no? Entonces le vamos a indicar acá, en el lado X de 35 y en el lado Y de 35, ¿sí? Ustedes pueden colocar cualquier sección para ver cuál es la combinatoria de armados que el programa está generando, ¿no? En función a la configuración que han realizado, ¿no? De diámetros, de separaciones, de estribado, ¿no? Acá, para nuestra sección de 35 por 35, el programa está generando, vamos a ver, vamos a ir hasta el final, 94 opciones, 94 combinaciones de armado, ¿sí? Y está organizada o está en función de la cuantía geométrica, ¿sí? Se van a fijar que acá en la última columna tenemos la cuantía geométrica, ¿no? Que le hemos indicado que esté entre 1% y 3%, ¿sí? Bueno, en este caso para diseño sísmico, ¿no? Acá vamos a ver si vamos bajando a la última. La última es la combinatoria 94 y tiene una cuantía de 2,96. ¿Sí? La última es la que está rondando al valor máximo de cuantía. Si ustedes lo configuran, por ejemplo, 8%, lo dejamos con 8, acá su última combinatoria va a ser cercana a 8%, ¿sí? Y se van a generar muchas más opciones que estas 94 que estamos viendo. Vamos a ver, ¿sí? Que, por ejemplo, ustedes seleccionan, bueno, en este caso está seleccionada la primera opción, ¿no? En las esquinas, ¿no? De 4 barras de 20, ¿sí? Y acá estamos viendo un esquema donde se puede ver la distribución de barras longitudinales y la distribución de hilos estribos, ¿no? Acá nos indica que está utilizando en las esquinas 4 de 20, la cuantía de 1.03, que lo pueden corroborar, ¿no? Pueden calcular, por ejemplo, cuánto es el área, ¿no? El área de estas 4 barras de 20, dividirlo entre esta área de 35 por 35 y les tiene que dar este valor, ¿sí? De 1.03. Y acá vamos a ver también, tenemos la disposición de estribos, ¿sí? En este caso solo tiene una disposición de estribos. Uno es un estribo, ¿sí? Y acá estamos viendo, está utilizando un estribo cerrado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, a ver, vamos a seleccionar esta, a ver, esta otra, esta, ¿sí? La combinación 45. En la combinación 45, vamos a ver que está colocando 4 barras de 20, ¿no? En las caras 4 barras de 16 en la cara X y en la cara Y 2 barras de 12, ¿no? Acá vamos a ver el esquema, ¿no? Está coincidiendo, y en la parte de los estribos tenemos esta vez 2 opciones, ¿sí? Entonces en realidad no serían 94 opciones en total, ¿no? Serían muchas más contando estas disposiciones de estribo. Por ejemplo, está utilizando un estribo cerrado, acá, un estribo perimetral, y 2 ramas, ¿sí? 2 ramas en la dirección Y, que vendrían a ser estas ramas del centro, ¿sí? La segunda opción tenemos un estribo cerrado más una rama en la dirección X, que vendría a ser esta rama, y 2 ramas en la dirección Y, ¿no? Entonces, pueden ver, ¿no? Ahora bien, en esta información, ¿dónde podemos visualizar el diámetro de los estribos?
¿sí? Porque inicialmente solo sabemos que son ramas y que es un estribo cerrado. Podríamos indicarle acá, bueno, la opción de ver las disposiciones, ¿no? En el caso que hayan colocado más de un diámetro de estribado, ¿no? Para nuestro caso, bueno, solamente le hemos indicado estribos de 10, ¿no? Pero cuando activan esta opción acá de ver las disposiciones de estribos, pueden fijarse que al costado les indica un estribo cerrado de 10 más 2 ramas en la dirección Y de 10 milímetros, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿sí? Acá pueden seleccionar y pueden ver que incluso hay secciones que tienen 4 disposiciones de estribado diferentes, ¿no? Esto para secciones rectangulares, ¿no? Para secciones circulares, por ejemplo, podemos activar la opción de circular. Tenemos acá, para un diámetro 30, por ejemplo, se generan cuatro combinaciones, ¿no? 8 barras de 12, ¿no? 8 barras de 12, 6 barras de 16, 8 barras de 16 y 6 barras de 20. ¿No? Y acá les está calculando el área y las cuantías, ¿no? Ordenadas de menor a mayor. De igual manera pueden ver en cada una de ellas la disposición de estribado. Pueden cambiar, por ejemplo, si quieren consultar, digamos, por una columna de 25, ¿no? En este caso solamente tenemos 2, ¿no? Y así pueden ir consultando. Lo podemos cerrar esta opción, ¿sí? Y una vez que ya han configurado, pueden guardar estas opciones por defecto, ¿no? Para que en la próxima apertura del programa ya esté configurado, ¿no? De esta manera. Ahora bien, estas configuraciones de tabla de armados se las puede exportar, ¿no? Se las puede exportar acá con esta opción de exportar tabla de armado. Y acá podemos indicarle un nombre, ¿no? Le podemos indicar, por ejemplo, si han configurado esta tabla exclusivamente para viviendas, ¿no? Entonces lo pueden guardar como acá tabla, digamos, tabla viviendas, ¿no? Viviendas. Y acá tenemos esta opción de buscar una ubicación, ¿no? Entonces pueden cambiar el directorio de trabajo, por lo general se guarda automáticamente en el disco C, en la carpeta de CIP Ingenieros, ¿no? pero pueden buscar una ubicación en específico, ¿no? Y bueno, se va a guardar con esta extensión, ¿sí? Esto en casos si quisieran exportar, ¿no? Pero de igual manera tienen la opción de importar, ¿no? Si por ejemplo algún colega ya les ha facilitado tablas de armado, entonces pueden importar, ¿no? Y acá tenemos la opción, por ejemplo, de restaurar los valores por defecto, ¿sí? Si quisieran borrar todas las configuraciones y colocar los valores iniciales, pueden seleccionar esta opción, ¿no? En este caso, bueno, no lo vamos a exportar, tampoco vamos a importar, ¿sí? Vamos a dejar estas configuraciones y le vamos a indicar acá aceptar, ¿sí? Aceptar. Y esto sería en cuanto a la configuración de tabla de armados de pilares. Estas opciones de tabla de armado horizontal de pantallas y muros, vertical, de ménsulas, no lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Solamente vamos a ver esta opción de tabla de armados de pilares. Vamos a pasar a las siguientes configuraciones que tenemos. Por ejemplo, en cuanto a dimensionamiento y comprobación, también tenemos algunas opciones. Hasta esta parte, ¿hay alguna consulta?
Sí, se lo puede borrar las opciones por defecto, es Heidi. Acá, por ejemplo, como les indicaba, tenemos esta opción, ¿no?, de restaurar los valores por defecto de la instalación. Ya, vamos a continuar con las opciones de dimensionamiento y comprobación. Acá tenemos estas opciones que vendrían a ser más que todo criterios, ¿sí?, de armado. Vamos a ver, la primera es reducción de longitudes de anclaje en pilares. Acá, por ejemplo, esta opción está activada por defecto, reducir la longitud de anclaje en la última planta. Esta opción es recomendable que la dejen activada debido a que en la última planta, ¿no?, por ejemplo, acá vamos a hacer un esquema. En la última planta ya no tenemos continuidad de columna, ¿no? Entonces, acá le estamos indicando que reduzca esta longitud de anclaje en la última planta para todas las barras, ¿no? Esto, bueno, por la continuidad de columna, ¿no?, que no la tenemos. Vamos a indicarle acá aceptar. Si quieren pueden grabar las opciones por defecto, ¿no? Tenemos los criterios de simetría, ¿no? Esta opción es muy importante que la tengan activada, ¿sí? Acá les indica establecer armadura longitudinal simétrica en secciones cuadradas, ¿sí? Esta opción, ¿a qué se refiere? Vamos a hacer acá un esquema. Y vamos a colocar, bueno, las barritas en las esquinas. Supongamos que si desactivan esta opción, puede que el programa genere que estas dos barras sean, por ejemplo, de 12 y estas dos barras sean de 16, supongamos, ¿no? Entonces, la opción de activar que se coloque una armadura simétrica, ¿no?, en secciones cuadradas, va a igualar, ¿sí?, estos armados diferentes, lo va a igualar, de manera que se tenga el mismo diámetro, ¿no?, es decir, un diámetro simétrico. Y acá, bueno, hay que, acá tenemos la opción de porcentaje de diferencia de sección para colocar armadura simétrica, está con 0, ¿sí? Es decir, para que el programa considere un armado simétrico con 0% de diferencia, ¿no? Entonces, esta opción tampoco la vamos a cambiar, le vamos a indicar que sí coloque este armado simétrico en secciones cuadradas, ¿sí? Le vamos a indicar acá aceptar. De igual manera tenemos un criterio de continuidad, ¿no? Este criterio, ¿sí? Acá vamos a hacer otro esquema. A ver. Ya. Acá tenemos 4 opciones para configurar. La primera es el área de armadura colocada en un nivel debe ser mayor o igual que el del nivel superior, ¿sí? Y es lo lógico, ¿no? Es decir, no podemos tener, por ejemplo, si vamos a tener acá, supongamos 4 barras de 16, ¿no? Y acá, por ejemplo, 4 barras de 12. Esto o esta disposición no es coherente, ¿no? Porque este pilar que está en la parte inferior resiste más peso, ¿no?, que este otro pilar. Entonces, acá le tenemos que indicar que aplique este criterio desde la penúltima planta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si este es nuestro pórtico, ¿no?, nuestro pórtico tipo,
Esta es la última planta, ¿sí? La penúltima vendría a ser esta, ¿no? Entonces, acá le estamos indicando que lo aplique desde la penúltima. Le pueden indicar que no, pero lo más conveniente es que sí, ¿no? Que sí lo aplique desde la penúltima. De la misma forma, bueno, esto en cuanto a áreas de armado, ¿no? El mismo criterio lo tenemos en diámetro de barras, ¿sí? De las esquinas debe ser mayor o igual que el del nivel superior, ¿no? Es decir, acá estamos indicándole que, por ejemplo, acá tengamos 4 barras de 16 y acá 4 barras de 12. O puede ser iguales, ¿no? En ambos tramos 4 barras de 12 y 4 barras de 12, ¿no? Eso también es coherente. De la misma manera tenemos acá el número de barras en las caras debe ser mayor o igual que el del nivel superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tramo, ¿sí? Acá vamos a hacer su sección transversal, ¿sí? Acá al costado y del tramo siguiente también. Acá nos está indicando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las 4 barras en las esquinas y estamos colocando barras en las caras, ¿sí? Y acá tenemos las 4 barras en las esquinas. Y supongamos que estamos, bueno, se estaría colocando 2 barras en las caras, ¿no? Acá esta situación sí es válida, sí es coherente, ¿no? Si fuera al revés, no sería coherente aplicar ese criterio. Entonces, acá le podemos activar que sí aplique, ¿no? esta opción. Y finalmente, el diámetro de las barras en las caras, ¿no? De igual manera, si acá, por ejemplo, estamos utilizando en las caras de 16, acá no podemos utilizar en las caras, por ejemplo, barras de 20, ¿no? Tampoco sería coherente ni correcto. Entonces, le tenemos que indicar al programa acá que sí aplique este criterio para que las barras, diámetros, áreas y armados de la parte de un tramo inferior siempre sea mayor o igual al del tramo superior, ¿no? ¿Les ha quedado claro esta parte de estos criterios de continuidad? Ya, ok. Vamos a continuar entonces, vamos a borrar todos los dibujos y vamos a ir a la opción de, bueno, pilares metálicos no lo vamos a ver, pero de igual manera tiene su... Uy, acá no hemos guardado los criterios, ¿no? En la opción de pilares metálicos también tiene una opción similar, ¿no? Que el pilar del tramo inferior debe tener un perfil mayor o igual que el del tramo superior, ¿no? Que también es una opción bastante coherente. Estas opciones del factor de cumplimiento en muros y pantallas lo vamos a ver en la clase de muros, ¿sí? Y la parte de opciones de ménsulas cortas, de igual manera, cuando estamos viendo vigas, en la parte final de vigas. En las disposiciones de armado también tenemos algunas configuraciones, ¿no? Por ejemplo, disposiciones de barras. Acá vamos a indicarle una longitud máxima de barras verticales y una longitud para unir tramos cortos. Esta longitud máxima nosotros sabemos, bueno, que hay como longitud máxima de 12 metros, ¿no? Hay barras de 12 metros. También se comercializan barras de 6 metros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no le colocamos acá los 12 metros, ¿no? Si hay barras de 12 metros. Este tema, ¿no? Estamos disminuyendo de 12 a 8 por el tema de practicidad, ¿no?
por practicidad no se coloca longitudes muy largas. Esto por lo que se hace un poco más difícil arrastrar barras tan largas, ¿no? Barras de 12 metros. Entonces, acá podemos disminuir esta longitud, que se podría decir es la longitud que el programa va a tomar sin la necesidad de cortar, ¿sí? En el despiece que se vaya a visualizar en los planos. Y la longitud de tramos cortos, acá le estamos indicando que sea de 4 metros, ¿no? Esto, digamos, por ejemplo, tramos cortos tendríamos, si por ejemplo tenemos acá una rampa, ¿no? Tienen acá tramos cortos de columnas, entonces acá le estamos indicando, bueno, los 4 metros como longitud máxima, ¿no? Acá vamos a indicarle aceptar. Sí, Santiago le puede colocar 6 metros también, ¿no? No hay problema. Tendría pero que fijarse, ¿no? Y revisar la parte de empalmes, cómo se podría hacer, ¿no? Acá en la segunda opción de solapes a nivel de planta, ¿sí? Acá les indica, ¿no? Que no consideren solapes intermedios y que consideren solapes a nivel de planta, ¿sí? Es decir, esta es la columna, ¿no? Supongamos que acá, bueno, que está su encuentro con la losa. Y acá, bueno, le estamos indicando, ¿sí? Pueden seleccionar con solapes a nivel de planta, ¿no? Que el solape, digamos, cuando viene, a ver, vamos a cambiar de color, acá. Estas son las barras longitudinales que vienen del nivel inferior, ¿no? Entonces, acá lo hacemos pasar dejamos estos pelos, se podría decir, y acá generamos, bueno, el empalme, ¿no? Con las otras barras. Sí, activamos esta opción, ¿no? Más que todo se trata de esta parte. Le indicamos acá en aceptar, ¿no? Tenemos la opción de cortar las esperas en el último tramo, ¿sí? Esta opción acá les indica un mensajito, ¿no? Donde les está explicando que, ¿dónde está? A ver. Ya. Esta opción de cortar las esperas, digamos, si este es el último tramo, ¿no? Digamos, acá tenemos, estas son las vigas, ¿no? Acá tenemos el... Esto por el tema también de continuidad de columna, ¿no? Pero lo pueden dejar sin activar para no cortar la continuidad, se podría decir, del empotramiento entre la columna y las vigas de la última planta, ¿no? Acá les indica que les da una recomendación que el programa sí les permite hacerlo, pero al cortar esas esperas, el armado quedaría del lado de la inseguridad, ¿no? Como les indico, o bueno, como les indicaba, con esta opción estamos, se podría decir, reduciendo esa continuidad, ¿no? Esa continuidad de armado. Acá, bueno, no lo vamos a activar esta opción, le vamos a indicar aceptar. Tenemos estas opciones de transiciones por cambio de dimensiones. Acá vamos a borrar nuevamente todos los dibujos. Acá vamos a hacer dos esquemas, ¿sí? Vamos a hacer un esquema de una columna que está cambiando de sección, ¿no? De una sección más grande a una sección más pequeña. Y vamos a hacer otro esquema acá en la parte derecha. Por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Vamos a ver que acá les indica que se va a disponer una armadura de transición si la pendiente BH, B entre H, supera el valor de 0,16. Ahora vamos a esquematizar qué parte es B, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a hacer el encuentro con la viga, por ejemplo, ¿no? Y acá nos indica B
es ¿dónde está? H es la altura máxima de las vigas o forjados, ¿sí? Es decir, esta distancia que les estoy marcando es H, ¿no? Que puede ser el forjado o la altura de la viga. Y B vendría a ser, a ver, les voy a hacer acá, la disminución de sección, ¿sí? Esta distancia es B. Si B entre H, acá por ejemplo, vamos a dividir, si B entre H es mayor a 0,16, ¿sí? Este valorcito se pueden fijar en las disposiciones de armados de la normativa. Si no me equivoco, es el capítulo 25 de la 6318. ¿No? Si esta división de B entre H es mayor a 0,16, el programa va a colocar el armado de transición, ¿sí? Es decir, acá de esta forma, ¿no? Hoy está un poco chueco. Vamos a dibujar de nuevo. Sí, de esta manera. Pero en el caso que esta relación entre B sobre H sea menor a 0,16, el programa va a colocar de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, a ver acá, vamos a cambiar de color. No va a generar ese armado de transición, lo va a generar de esta forma. ¿Sí? De esta manera. No hay quiebre, no, esta longitud inclinada, ¿no? Que va, que es de transición, ¿no? Eso en cuanto a esta opción, ¿no? Vamos a borrar nuevamente y vamos a ir a la opción de redondeo de longitud de barras. Acá esta opción se van a fijar que está redondeando el corte o el despiece de las barras a múltiplos de 5 centímetros. Es decir, si por ejemplo, por cálculo, ¿no? O por alguna razón, por geometría quizás, nos obtenemos longitudes, por ejemplo, de 3,02 metros, ¿sí? El programa no va a colocar esa longitud, el programa va a colocar 3,05, ¿sí? Esto porque estamos indicándole que el redondeo de la longitud sea cada múltiplo de 5. Pero si, por ejemplo, no quisieran trabajar con múltiplos de 5 y quieren trabajar con múltiplos de 10, ¿no? Acá le podemos cambiar a 10. Este 3,02, el programa lo va a colocar 3,10, ¿sí? Metros. Las otras longitudes van a ser, por ejemplo, 320, 570, etcétera, etcétera. Entonces, pueden afinar con 5 o dejarlo con 10 también, ¿no? Acá le vamos a colocar 10, ¿sí? 10, aceptar. Tenemos la opción de solapar en la zona central del tramo. Sí, acá esta opción es muy importante si vamos a considerar la acción sísmica, ¿no? Acá, bueno, por defecto está desactivado, ¿no? Está desactivado. Pero si lo podemos dejar desactivado, ¿sí? Esto significaría que el solape de barras longitudinales se está haciendo en planta, ¿sí? Es decir, tenemos acá las barritas que vienen del tramo inferior, se están solapando y nacen otras barras, ¿sí? Pero si activamos acá esta opción de solapar en la zona central del tramo, vamos a tener de esta manera, ¿sí? Acá, por ejemplo, nuevamente nos hacemos el dibujo. Y las barras se van a solapar en la parte media, ¿sí? En la parte media de la columna de esta forma, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja, como les indicaba?
Si van a considerar un diseño sísmico, es aconsejable que el solape se realice en las partes intermedias, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la acción sísmica, ¿no? La acción lateral sísmica produce en los nudos o en las uniones, ¿no? O en el encuentro con losa o viga, momentos muy fuertes, ¿no? Momentos producidos por la acción sísmica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los momentos se incrementan y es por esta razón que no es conveniente realizar en el nudo o en planta estos solapes, ¿no? Entonces, es por eso que si vamos a realizar la acción sísmica, es conveniente activar esta opción, ¿sí? De solapar en zona central del tramo. En el caso que no consideremos la acción sísmica, lo podemos dejar desactivado para que el solape se genere en el nivel de planta, ¿no? como este dibujo. Acá lo podemos activar esta opción, ¿no? Le podemos indicar acá aceptar. En las opciones de arranque, ¿no? Vendría a ser, a ver, vamos a borrar nuevamente todos los dibujos. Tenemos una opción de configurar la longitud horizontal de pata en arranque, ¿sí? Y está con 30 centímetros. Esta dimensión, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a dibujar acá un elemento de cimentación, ¿no? Y acá una columna. Este armado que estoy dibujando, ¿sí? Acá esta longitud L, es la longitud horizontal de pata en arranque, ¿sí? Acá le estamos indicando que lo coloque de 30 centímetros, ¿no? Entonces, esta longitud se va a colocar en todas sus columnas, ¿sí? Entonces, supongamos que tienen elementos de cimentación con mayores secciones, entonces no sería conveniente colocar acá un valor muy pequeño, ¿no? Entonces, podríamos aumentar este valor, puede ser, por ejemplo, 40, 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros, y bueno, ya tenemos que ir revisando, ¿no? Si entra en las secciones más pequeñas, ¿no? En la parte inferior tenemos algunas longitudes de anclaje en secciones rectangulares y circulares, ¿no? Acá tenemos un botón de ayuda y pueden acercarse, ¿no? Darle un clic y seleccionar, ¿no? Para ver este cuadrito de diálogo, donde les indica, ¿no? qué es la longitud básica, qué es la longitud básica reducida y la longitud calculada, ¿no? La longitud básica es la longitud de anclaje impuesta por la norma, ¿no? Que supone que la barra trabaja con la máxima tensión posible. Entonces, es con la normativa, ¿no? La longitud básica reducida es igual a la anterior, pero con la posibilidad de introducir un factor de reducción a elección del proyectista, ¿no? Entonces, podemos reducir la longitud de la normativa. O una longitud calculada, ¿no? Que el programa calcula una longitud necesaria, se podría decir, de anclaje, ¿no? Entonces, le vamos a indicar acá con la longitud calculada, tal cual como está, ¿no? De igual manera pueden reducir, por ejemplo, o si van a considerar secciones poligonales, ¿no? Es decir, zapatas poligonales. Ya lo vamos a ver en la clase de fundaciones, ¿no? que podemos generar zapatas de cualquier forma, se podría decir, poligonales. Y de reducir la longitud de las esferas, ¿no? Que en este caso, bueno, no vamos a activar estas reducciones. En las opciones del estribado, ¿sí? Se refiere al estribo que se coloca acá en esta parte, ¿sí? Este que les estoy marcando. Pueden indicarle que sea sin estribos, que no sería aconsejable. Puede ser estribos cuyo diámetro y separación cumplan con norma, ¿no? Que lo calcule por norma. Pueden ser estribos de montaje, es decir, ustedes le pueden indicar un diámetro y una separación,
O pueden ser estribos de montaje mínimos, que el programa le va a colocar 3 estribos de diámetro 6, ¿sí? A esta partecita del arranque, ¿no? Entonces, esto también es decisión suya, ¿no? Como calculistas. Le vamos a indicar, por ejemplo, acá, estribos de montaje de 10 cada 5. Sí, le vamos a indicar aceptar. Bueno, los solapes de muros y pantallas todavía no lo vamos a ver. Tenemos opciones para armado de estribos. Esta opción también es muy, muy importante si van a considerar el diseño sísmico, ¿no? Acá tenemos las opciones de colocar estribos en encuentro con forjado, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Acá se están colocando estos estribos. Pueden activar, colocar en la cabeza con menor separación. Es decir, le vamos a dar un check acá y vamos a ver que en la parte izquierda superior se está activando estas dos opciones, ¿no? De separación, ¿sí? De estribado y longitud de refuerzo. Esta separación en longitud vendría a ser la longitud de confinamiento, ¿no? Si vamos a considerar el diseño sísmico. Y estos valores, ¿no? O estas limitantes están en las distintas normas, ¿no? A ver, acá vamos a revisar. Acá, por ejemplo. Bien, esta es de la normativa ACI. Acá vamos a ver LO y SO, ¿no? SO es la separación y LO es la longitud de confinamiento, ¿no? De los estribos. Acá estamos viendo que la separación no debe exceder del menor de 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, 24 veces el diámetro de la barra de estribo, la mitad de la menor dimensión de la sección transversal de la columna o de 30 centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos que escoger el menor, ¿no? Y en cuanto a la longitud LO, no debe ser menor que, y acá también tenemos esas tres opciones, ¿no? Una sexta parte de la luz libre de la columna, la mayor dimensión de la sección transversal de la columna o 45 centímetros, ¿no? Entonces tenemos que escoger el mayor como dimensión mínima, ¿no? Acá podemos volver, ¿sí? Y acá le podremos colocar, supongamos que nos ha salido los 50 centímetros y una separación de 10, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, estamos viendo que gráficamente ya se puede ver que se está colocando más estribado en esta parte, ¿no? En la parte inferior también lo podemos activar con esta opción de colocar en pie con menor separación, ¿no? Y automáticamente se activa en la parte izquierda las mismas opciones, ¿no? De separación y de longitud de confinamiento. Entonces, podemos hacer variar estos valores, ¿no? Lo pueden destiquear, ¿no? Si en caso no requirieran este estribado adicional, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender si van a colocar o no? ¿No? Del factor de importancia de la obra, ¿no? De la zona sísmica donde se encuentren. Por ejemplo, si van a estar en una zona con una aceleración baja, ¿no? Lo pueden destiquear esta opción, ¿no? Lo pueden destiquear, lo pueden dejar así tal cual, ¿no? O, por ejemplo, para estructuras de 1 o 2 pisos, ¿no? También lo pueden destiquear, ¿no? Acá le podemos indicar aceptar. Tenemos las opciones de recubrimiento, ¿sí? Es en esta parte que ustedes van a poder configurar el recubrimiento geométrico, ¿no? Que en la ventana de edición, en la clase 2, no se podía configurar, ¿no? Estaba bloqueado. Pero en este caso le podemos indicar acá, ¿no? Que el recubrimiento geométrico habíamos visto algunas
algunas tablas, ¿no? Creo que están acá. A ver, vamos a... por ejemplo, ¿no? Acá esta tablita de la normativa ACI nos está indicando, ¿no? El recubrimiento en función a tipo de elemento, ¿no? Para vigas, columnas, ¿no? Acá está de 4 centímetros. Si no me equivoco, habían comentado, ¿no? Que utilizan recubrimientos menores, ¿no? De 2.5 centímetros. Entonces, acá lo podemos cambiar, ¿no? Le podemos indicar, por ejemplo, de 2.5 centímetros, ¿sí? Como recubrimiento geométrico. Y le podemos indicar aceptar, ¿no? Tenemos algunas configuraciones más en cuanto a esfuerzos, ¿no? Y planos, que ya sería la parte final. En cuanto a esfuerzos, tenemos 3 opciones: el coeficiente de empotramiento en última planta, el coeficiente de rigidez y el coeficiente de rigidez a torsión, ¿no? Cuando habíamos ido a la ventana de edición de pilares, estos valores ya estaban colocados, ¿no? Automáticamente ya estaban colocados. Un coeficiente de rigidez axil de 2, un coeficiente de empotramiento en plata de 0.30 y este coeficiente de rigidez de torsión, ¿sí? Acá en la opción de coeficiente de empotramiento de última planta, como les indicaba, el programa va a permitir reducir este coeficiente de empotramiento en el último tramo, debido, ¿no?, a que no hay la continuidad del armado. Entonces no podríamos decir que totalmente este extremo está empotrado, ¿no? Entonces acá pueden cambiar el valor, ¿no? Estaba por defecto 0.30, ¿no? Y acá, bueno, tienen una teoría y unas recomendaciones que el programa les indica, ¿no? En la opción del coeficiente de rigidez axil, de igual manera, ¿no? Era el efecto que producía el acortamiento en la columna, ¿no? Y ese efecto o ese acortamiento producía una reducción de los momentos negativos sobre las vigas que se descargan en estas columnas, ¿no? Y consecuentemente, si se realiza esta reducción de momentos, se reduce también el armado, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, incrementábamos la rigidez, ¿no? Con un valor de 2. En este caso, bueno, en pilares, pantallas y muros, que vendrían a ser elementos de soporte verticales, ¿no? Entonces, acá también le podemos cambiar este valor de 2, ¿no? Pero en la parte superior tenemos este mensaje donde les indica que pueden considerar entre 2 y 3 veces, ¿no?, este factor. Y tenemos por último el coeficiente de rigidez a torsión, ¿no? Acá les indica que la rigidez real a torsión de una sección de hormigón armado es inferior a la rigidez teórica bruta, debido a la aparición de la fisuración oblicua, ¿no? Con lo que se recomienda multiplicar la rigidez teórica de la sección por un valor que no supere 0.2, ¿no? Y se está colocando, bueno, con 0.16, ¿no? Acá, bueno, lo vamos a dejar tal cual esta opción, ¿sí? Y por último tenemos la opción de planos, ¿no?, que es más que todo visual, ¿no? Acá tenemos la opción de tramado de pilares y pantallas. Este tramado, cuando están en el inicio del pilar, ¿sí?, es decir, donde nace, el programa lo va a, se puede decir, lo va a caracterizar con este achurado que ven acá en la parte superior. Si es un pilar continuo, es decir, si por ejemplo nos vamos a la planta, al primer piso, ¿no?, se va a visualizar de esta forma, ¿sí?, con este bordecito. Pero si estamos en el último tramo, pongamos en cubierta, le podemos indicar que se vea con esta segunda opción, ¿no?, con estas líneas oblicuas. Esto para diferenciar, ¿no?, y para darnos cuenta desde
cuál es el que nace, hasta dónde termina. Como les indicaba, es visual. Y le podemos indicar aceptar y aceptar nuevamente. Hasta esta parte hay alguna consulta acerca de la configuración de este botón por posición de columnas. Ya, me parece que no. Entonces, a ver, vamos a comprimir este archivo y se los voy a pasar por el grupo de Telegram. El día de mañana vamos a continuar con la introducción y opciones de edición de vigas. Bueno, entonces vamos a finalizar la clase. Que tengan una muy buena noche todos.